Estás escuchando lavisión.radio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Lavisión.radio.net. Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los martes a las 6 de la tarde en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo. Por lavisión.radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Buenas noches, amigos de La Visión Radio. ¿Cómo están todos ustedes? Hoy es 14 de septiembre. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Alexia? Bien. ¿Cómo está el invitado? Hola, bien por acá. Todo Bueno, bien. hoy vamos a tener un programa que nos va a gustar a todos. Interesantísimo el tema de la ciencia ficción con José Urriola. José Urriola estudió comunicación social y realizó maestrías en literatura y cine. Ha sido productor, guionista, director audiovisual, investigador. Vive en México, da clases, escribe, autor de numerosos libros y también un verdadero experto en el tema de la ciencia ficción desde todos los ángulos, literario, cinematográfico, todo lo que usted quiera saber sobre ciencia ficción. Este es el hombre al que hay que preguntarle, además de que está realizando en este momento unos talleres sobre ciencia ficción que los repite con cierta frecuencia, que de verdad les digo que vale mucho la pena participar en esos talleres porque se abren ahí unas ventanas inimaginables en el tema. ¿Cómo estás, José? Bienvenido al Séptimo Laberinto. Muchísimas gracias por la invitación, Eduardo y Luis, y gracias al espacio de Séptimo Laberinto. Muy contento de estar aquí. Creo que Eduardo ve mis talleres con aprecio, con cariño, pero creo que exagera un poco, porque uno cada vez que se mete en este asunto de la ciencia ficción, lo que descubre es que siempre hay alguien que sabe más que uno y que siempre le falta muchísimo por conocer. Entonces es un eterno aprendizaje, ¿no? En el que siempre descubres algo, pero eso te lleva a otra cosa que no habías sospechado y que estaba también por allí rondando. Pero ese dato del taller es buenísimo para aquellos que nos gusta la ciencia ficción. Excelente. Sí, es verdad que uno siempre consigue a alguien que sea un poco más, pero bueno, es cuestión de vida. Exactamente. De todas maneras, eso, siempre, bueno, abro los cursos, los pongo para quien quiera mirarlo en Twitter, en mi cuenta de Twitter, JS Urriola soy, y cada vez que habrá un curso lo promociono por allí, y es un placer porque son como una apuesta en común y se forman grupos muy bonitos, ¿no? De interlocutores que siempre te recomiendan cosas o tienen reflexiones y miradas distintas, ¿no? Sobre eso que uno quiere ofrecer. Ahora, José, yo quiero comenzar con lo básico, ¿no? Porque seguramente muchas personas tendrán distintas concepciones de lo que es la ciencia ficción, ¿no? Inmediatamente, de repente tú le preguntas a alguien y te dice, no, ciencia ficción es algo fantástico, fantasía, y listo, y rayos láser y naves espaciales, pero resulta que la ciencia ficción es mucho más. Yo quiero que tú nos conceptualices qué es la ciencia ficción y nos hables brevemente de esas distintas vertientes que tiene la ciencia ficción, que no solamente es la de la ciencia dura, sino las otras 5 o 6 vertientes importantes que tiene. Sí, bueno, ciertamente es difícil como aproximarse, hacer una definición de qué sería la ciencia ficción. Ahora bien, sí parece haber algunas ramas un poco definidas que serían como los colores primos, ¿no? Al hibridarlos, al mezclarlos, al combinarlos, dan nuevos matices y de ahí se crean como nuevas tonalidades. Entonces, ciertamente hay una ciencia ficción que se le ha llamado históricamente dura, que tiene más énfasis en lo científico que en la parte de la ficción. Es decir, incorpora conocimientos duros de la física, de la química, de la biología, de la astronomía, de la astrofísica, por supuesto, y eso está pues al servicio de una historia
que también puede abordar características un poco más humanas, pero siempre justificadas por medio de este tinglado muy cuidadoso de la parte científica, ¿no? De la parte matemática, física, etcétera. Luego estaría una ciencia ficción que históricamente se ha llamado ciencia ficción blanda, que hace énfasis en las ciencias humanísticas, ¿no? En las ciencias sociales. Entonces hay un enfoque un poco más sociológico, antropológico, filosófico, sí, psicológico. Entonces aborda un poco más la parte humana que la científica. No importa tanto cómo vuela el cohete y cómo es posible hacer el viaje espacial o disparar el rayo láser. Lo importante es qué hacemos una vez que estamos en Marte, ¿no? Y que como humanos, qué se nos detona al tratar de lidiar con ese nuevo contexto. Luego habría una parte, vamos a llamarla de ficción especulativa, en la cual algunos dudan que sean ciencia ficción, que se trata sobre, como decía un autor inglés, James Ballard, decía que a él le gustaba más indagar en el universo interior que en el espacio exterior. Entonces, allí ya estamos entrando en asuntos que tienen que ver un poco con cuestionarse qué es lo humano, qué nos distingue de una máquina, de un extraterrestre, cuál es la esencia de la humanidad, y la cuestiona. Y luego, bueno, hay variantes un poco más nuevas, que todas tienen vamos a llamarlo sufijo punk, el cyberpunk, el green punk. Son corrientes que nacen a partir de los años 90, 80 y 90, y que tienen que ver un poco con preocupaciones ambientales, preocupaciones ecológicas, preocupaciones que tienen que ver con lo transhumano, lo posthumano, la intervención de la máquina dentro del cuerpo, la construcción de cyborgs, la inteligencia artificial. Entonces, bueno, eso sería otro tema. Y finalmente lo que llamaríamos también grandes ramas serían la de las distopías y las utopías, ¿no? Los mundos al futuro hacia el estilo Mad Max, donde el hombre es el lobo del hombre, o los mundos que proponen una sociedad perfecta, hedonista, que normalmente esconde tras esa fachada de perfección y de belleza a una distopía, un mundo realmente horrible, porque esa belleza tan impuesta siempre esconde detrás de la máscara, detrás de la fachada, algo que puede ser muy horrible y que puede atentar en contra del hombre. Claro. José, a mí me interesa mucho saber, y me estimo que la audiencia también, el vínculo entre la ciencia ficción y la vida real. A estas alturas de la revolución, de la cuarta revolución industrial, ya son parte indivisible. Mira, fíjate algo ahí, Luis, hay una realidad que es que en muchos aspectos tecnológicos, sociales, el destino de alguna manera que se nos estaba advirtiendo en la ciencia ficción de hace 40, 50 años, nos alcanzó, ese destino nos alcanzó, nos llegó. Hay distopías que están ocurriendo en tiempo real, ¿no? Cosas que había imaginado, no sé, Orwell o Huxley a través de 1984, a través de Un Mundo Feliz, o a través de Anthony Burgess en La Naranja Mecánica, en cuanto a la reprogramación de un individuo para hacerlo pensar y comportarse de determinada manera, el gran hermano que nos vigila de manera omnipresente. Es decir, de alguna manera, ese destino ya ha llegado. Por lo tanto, la frontera entre lo que llamamos ciencia ficción y realidad, en algunos aspectos se difuminó. Ya realmente es como si estuviéramos contando una faceta del realismo, ¿no? Y hay lugares donde las distopías han ocurrido
3 y 4 veces, mientras en algunas sociedades ocurre por primera vez, por ejemplo, con el tema de la pandemia, ¿no? Esta pandemia que nos tiene desde hace un año y medio aquí en una lucha por la supervivencia y nos enfrenta en cuanto a ser pro vacuna o ser antivacuna, las libertades, la libertad del otro, etcétera. Todo eso, bueno, nos plantea un escenario que se planteaba en las propuestas distópicas y que básicamente nos alcanzó. Pero estoy seguro que nosotros preguntamos en ciertos países africanos, asiáticos o latinoamericanos y te dirán que han vivido en carne propia en sus sociedades o en sus vidas cotidianas varios tipos de distopías que habían vaticinado autores hace 60 años. Ahora, ¿cuál en una creación de una historia de ciencia ficción, sea para una película, literatura, cuál debe ser el límite de la imaginación, ¿no? Porque uno se pregunta, en ciencia ficción hay más de ciencia, más de ficción, pero por supuesto mucha imaginación. ¿Cuál es el límite para esa imaginación, ¿no? Para no caer también en un terreno ya de escribir o presentar una propuesta absurda, o lo absurdo también tiene cabida en este tema. Sí, ciertamente límites como tal no hay. Es decir, lo absurdo tiene cabida, lo delirante, lo vertiginoso, por supuesto, tiene mucha cabida. Ahora bien, dentro del universo de la ciencia ficción, la irrupción de la fantasía, de lo fantástico dentro del discurso, depende de un artefacto, es decir, tiene que haber un dispositivo, bien sea una máquina, un vórtice, un portal, un viaje imposible, que me permita justificar que el mundo se comporta acá en los límites del texto de una manera extraña, pero plausible, es decir, que es posible dentro de los límites que marco en ese discurso, en ese texto. Entonces, una vez yo puedo construir ese dispositivo, ese artefacto, por medio del cual hago que la ficción y que lo fantástico irrumpa en la vida, ya entonces los límites son absolutos, es decir, se puede llegar a los confines de la galaxia exterior, como bien se puede viajar a los confines del universo interior también, de la psique y de la esencia humana. Hay una pregunta que yo me hago, pero la contestamos después de la pausa comercial. Sobre todo en la ciencia ficción de la década de los 50, 60, esa primera etapa que comenzó con los premios Hugo y todo esto, uno encuentra que pareciera que la ciencia años después superó la ficción en muchos casos, ¿no? Y mi pregunta sería, ¿tú crees que en algún momento la ciencia supere la nueva ficción que se está desarrollando en los últimos trabajos y películas, o ya sí se va a distanciar más esos espacios, tomando en cuenta que quienes son los escritores de esta década ya han vivido una etapa muy tecnológica que no vivieron los escritores y guionistas de la década de los 50? Pero además yo quisiera aprovechar porque de alguna manera hay un vínculo con la pregunta que yo te tenía pensado hacer. Es decir, para el científico, la ciencia ficción es un apoyo, es un brazo más para continuar y para crear. De acuerdo. Sí, miren, para tratar de responder a ambos en sus preguntas, no hay manera de concebir el futuro, ni de concebir, ni de pensar o rememorar el pasado, sino desde el presente. Entonces, constantemente lo que está haciendo tanto el científico como el escritor de ciencia ficción es extrapolar los problemas, ¿no? las situaciones que tiene en el presente y dispararlas, proyectarlas al futuro, ¿no? Es decir, por el camino que vamos, nosotros
podríamos acabar en esta situación. De alguna manera, la ciencia ficción ha alimentado durante mucho tiempo, desde la ficción, avances en el campo de las ciencias y la tecnología. Pero no podemos olvidar que cualquier ciencia, cualquier aparato, cualquier técnica o cualquier máquina lo suficientemente desarrollada, siempre será un acto de magia para alguien que pertenece a una sociedad o a un pensamiento menos evolucionado. ¿Ok? Es decir, la ciencia y la magia y el arte siempre estuvieron hermanados, pero de alguna manera esa hermandad se fracturó y luego ciencia va por un lado, arte va por el otro, y la literatura, pues la ficción, va por otra parte. Creo que a través de la ciencia ficción y de esta hermandad entre la magia, la ciencia y las artes, se puede entonces construir siempre nuevas aproximaciones a la realidad, ya sea a la realidad del futuro, ya sea a través del vértigo, a través del temor o a través de la fascinación, ¿no? Entonces, es eso, cada cierto tiempo se piensa que la ciencia ficción está agotada, que ya dijo todo lo que tenía que decir, que ya el futuro de alguna manera nos alcanzó, y en ese momento es cuando surgen nuevas obras, nuevos autores y nuevas propuestas que redimensionan todo, lo cambian todo y nos llenan de esperanzas como para decir, por aquí puede haber entonces una vía. Entonces, quizás una ciencia ficción como la hemos conocido, sobre todo desde los Estados Unidos o desde países desarrollados, ¿no? Que tienen una mirada industrial del desarrollo y tienen como ciertos códigos a la hora de estructurar y de contar sus historias, a lo mejor tienen que redimensionarse distinto a la ciencia ficción que, por ejemplo, se está haciendo en África, en Latinoamérica o en los países asiáticos. Porque cuando uno revisa esa ciencia ficción contemporánea, africana, sudamericana vamos a llamar sudamericana, no, latinoamericana, iberoamericana, o China, por ejemplo, consigue gemas importantísimas donde se están manejando otros códigos, otras sensibilidades, otras inquietudes. Y eso es sumamente valioso. ¿Nos puedes hablar un poco más de eso? Porque, digamos, el público común tiende a ver, bueno, en países anglosajones se produce un tipo de ciencia, todos los tipos de ciencia ficción, pero digamos, para lo que es realización de películas, siempre hay presupuesto para llevarlas de ciencia ficción dura al cine, etcétera. Pero me gustaría que nos comentaras sobre el tipo de ciencia ficción que se produce, como estabas mencionando, en África, en Latinoamérica, etcétera. No solamente en las propuestas audiovisuales, sino en las literarias. Por lo menos recientemente hubo una serie de Corea del Sur de ciencia ficción muy exitosa, de ciencia ficción dura, no recuerdo el nombre, ¿no? Pero en la medida en que se dispone de un presupuesto, pues lógicamente se pueden hacer cosas mayores. Yo comentaba el caso de Fundación, que es la estrella de la ciencia ficción, escrita en la década de los 50 y hasta ahora es que en unos días una cadena de cable de Estados Unidos la va a estrenar porque no había antes la tecnología para llevarla a cabo. A Asimov le preguntaban si algún día la podía ver realizada y decía que no era posible verla realizada porque no había la tecnología. Sucedió así con algunas de las películas de Star Wars. ¿Qué nos dices entonces de Latinoamérica, África, Asia, etcétera? Están, Eduardo, apuntando, es decir, como en estos países, vamos a llamarlo, la industrialización y los avances tecnológicos no son parte constante del paisaje, no es algo con lo que estás creciendo permanentemente, esa mirada de la ciencia ficción es un poco más precaria, es un poco más independiente,
busca más conectar las raíces, ¿no? De las raíces, pues, como folclóricas o lo más esencial, pues, de esas sociedades, pero vinculándolo con el cosmos, ¿no? Con el espacio exterior. Es decir, no hemos dejado nuestras culturas ancestrales, nunca dejaron de soñar y de tener un estrecho contacto con el cosmos, con las estrellas, con la posibilidad de que hubiera otras vidas, con la posibilidad de construir edificaciones que entraran en contacto con esas entidades o con esos sueños, esas fantasías, esas deidades. Entonces, esta ciencia ficción, si bien no se ancla tanto en el aspecto tecnológico, sí se ancla mucho en el aspecto, vamos a llamarlo, social y en un aspecto que vamos a llamar telúrico, ¿no? En cuanto cómo yo vería desde la Tierra profunda esa posibilidad de entrar en contacto con el espacio. Es decir, los marcianos siempre llegan a Nueva York, siempre llegan a Londres, siempre llegan a París. La pregunta es, ajá, ¿y qué pasa cuando llegan a un pequeño pueblo del llano venezolano? ¿Qué pasa si llegan a Salta, en Argentina? ¿No? ¿Qué pasa cuando esos marcianos se asomen por Sinaloa o en Sonora, en México? Esa gente también tiene derecho, ¿no? Y tiene una voz para hablar de esa ciencia ficción. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Estamos escuchando voces que son totalmente distintas y que tú dices, wow, hacía falta este refrescamiento de la ciencia ficción, ¿no? De gente Ahí, que la viera y la abordara desde por otra... cierto, una antología de cuentos que tú dirigiste, ¿no? Eh, Sí, yo participé, sí, se llama Sueñan los androides con alpacas eléctricas, jugando un poco con el famoso título de Philip K. Dick de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y en esa compilación yo represento a Venezuela y hay escritores de Perú, de Argentina, de Colombia, de Cuba, de México y está disponible en la red. Si lo buscan, Sueñan los androides con alpacas eléctricas, se van a encontrar con el libro porque es un libro que sacó la alcaldía de Bogotá de distribución gratuita y está disponible para quien la quiera leer electrónicamente en PDF. Entonces allí se pueden se pueden asomar a qué se está haciendo un poco en la ciencia ficción latinoamericana. Lo mismo ocurre con una antología de ciencia ficción china, donde la mitad de las autoras son mujeres, y interesantísimo, se llama Planetas Invisibles. Está también disponible en la red y se puede comprar también comercialmente y está hecha por Ken Liu. Ken Liu es un norteamericano, es decir, nació en China, pero muy joven, muy de niño, migró a los Estados Unidos y él conserva los dos idiomas. Él habla el chino mandarín perfectamente y, por supuesto, el inglés. Y entonces se ha convertido en un gran antólogo y promotor de lo que sería la ciencia ficción china y es interesantísimo porque uno piensa en China como un gran bloque compacto y lo que vemos es que dependiendo de la región china, prácticamente conciben el mundo, lo nombran y tienen inquietudes totalmente distintas. sí, Es ese decir, es autor como si... tiene una trilogía, ¿no? Muy exitosa. Exactamente, exactamente. Bueno, eso. Ken Liu incorpora dentro de Planetas Invisibles de la ciencia ficción china tres de sus historias, pero además leemos eso a unos 10 autores más, e incluso tres ensayos sobre la ciencia ficción china que nos describen cuál es el escenario que se está dando allí. Es decir, hay todo un universo por explorar, más allá de la ciencia ficción dura, clásica, que es fascinante, sigue rindiendo frutos. Yo creo que hay que seguir leyendo a Asimov, a Bradbury, a Ballard, a Brian W. Aldiss, a Arthur C. Clarke, es decir, a esos grandes maestros, a Orwell, a H. G. Wells, Sí, ya pero clásicos todos, ¿no? sí, los clásicos.
siguen teniendo voz, ¿no? Difícilmente han envejecido terriblemente mal. Siguen teniendo, por lo menos en algunas obras, siguen teniendo vigencia. Y si se quieren asomar a cosas nuevas, el afrofuturismo que se está haciendo en África y, ¿cómo se llama? Ya europeos y norteamericanos, pero de origen africano reciente, y que se suman a la movida del afrofuturismo, está sumamente interesante, sumamente interesante. Gente que viene de Guinea Ecuatorial, que viene de Nigeria, que viene de Sudáfrica, que viene de Sudán, que tienen la doble nacionalidad normalmente y hacen algo, pero impresionante. Eso se ve en algunos momentos en YouTube. Pero bueno, te quisiera preguntar, ¿es correcto decir que el futuro nos alcanzó? Sí, Luis, yo creo que en algunos aspectos es indudable que el futuro que se había vaticinado hace algunos años ya llegó, nos alcanzó. Quizás no es exactamente igual a como lo estábamos esperando, quizás sea una versión un poco distinta, pero por decirte algo, las posibilidades de intervenir el cuerpo por medio de la tecnología, o sea, apuntar hacia una humanidad que está en estrecho contacto con la tecnología y que cada vez la incorpora más a su propio organismo, o está comenzando o estamos en puertas de que eso definitivamente se dé. La parte de el control, vamos a llamarlo esta especie de gran hermano, donde están viendo cuáles son nuestros movimientos, qué es lo que consumimos, cómo nos desplazamos, qué productos utilizamos, etcétera. Eso también no es el gran hermano que te vigila de Orwell, pero sí realmente el usuario, simplemente al estar interconectado permanentemente por medio de sus dispositivos electrónicos, sus redes sociales, etcétera, está siendo observado, y esto sirve para alimentar bases de datos que son oro puro, para saber qué te ofrezco puntualmente a ti, Luis, que tienes tales gustos, tales tendencias, visitas tales lugares y tienes tales hobbies, ¿no? Entonces, de alguna manera, en ese sentido es que te digo que los avances tecnológicos en esta aldea global en la que finalmente estamos viviendo, se cumplieron, se dieron, de la misma manera en que aquellos que tienen acceso a la tecnología, de alguna manera, tienen como una posición en la escala social y en el acceso a la información muchísimo más grande que aquellos que no tienen ningún acceso a las redes ni a la tecnología. Entonces, de alguna manera, allí, esa especie de un mundo feliz donde había ciudadanos del rango alfa, otros beta, otros gamma intermedio, y así hasta abajo de la escala social, donde estaban los delta y los épsilons, no se dio tal cual el mundo feliz, pero sí se dio el asunto de que si tecnológicamente no participamos de la fiesta, pues estamos por debajo. Y aquellos que, además de disponer de tecnología, disponen de mucho dinero, podrán darse una vuelta por la estratosfera en el avión de Richard Branson, o en el avión el cohete de Jeff Bezos, o visitar las colonias que quiere construir Elon Musk, ¿no? José Urriola será uno de ellos, difícilmente, ¿no? Eso está reservado para otro tipo de usuarios con otras características y otro poder de consumo. Entonces, en ese sentido, creo que estamos en puertas de algo que es inminente, ¿no? Por medio de la tecnología, por medio del acceso a lo tecnológico y, por supuesto, por medio del poder de consumo, de decir, yo voy a viajar a Marte porque tengo los medios para viajar a Marte, ¿no? No necesariamente soy el más preparado, sino que tengo los medios para viajar, ¿no? Claro. O sea, esta pregunta, bueno, no sé ni cómo formularla, pero
está la producción de ciencia ficción, hay patrones culturales, hay una comunidad científica. A veces yo me pregunto cómo es el proceso de retroalimentación entre esa cultura, la producción de ciencia ficción y la comunidad científica. Un ejemplo, uno ve que un tema recurrente en mucha ciencia ficción es el contacto con extraterrestres, inteligencia alienígena, ¿no? Y uno ve, bueno, que hay en muchos casos siempre un prototipo que es un hombre pequeño, con una cabeza grande, ojos grandes, nariz pequeña, boca pequeña, dedos alargados, y uno ve, bueno, este es el ser humano proyectado en miles de años, en la medida en que solo va a pensar más, la cabeza más grande, en que solo va a estar viendo, los ojos van a ser más grandes, el cuerpo atrofiado porque está metido en su casa, no tiene necesidad de salir a trabajar porque lo puede hacer a distancia, ni a comprar porque lo puede hacer a distancia, y los dedos alargados porque está todos los días tocando un teclado y usando las manos, ¿no? Y por supuesto un color grisáceo de una persona pues que no recibe sol. Entonces, ¿cómo en tu opinión se produce ese proceso de retroalimentación entre lo cultural, lo científico y la producción de ciencia ficción? Porque inclusive quienes han visto seres venidos de otros mundos, en la mayoría de los casos, no en todo, esa es la descripción del prototipo. Sí, yo creo que Eduardo, esa es una especie de sinergia o de retroalimentación que se está dando desde muchas vertientes, ¿no? Que convergen en ese imaginario. Es decir, pareciera que cada descubrimiento científico o cada filtración de información que se da desde el campo, vamos a llamarlo, de las ciencias o de la astronomía o de la astrofísica, la está incorporando el creador de arte y el creador de ciencia ficción para ofrecer también su imaginario. Y al mismo tiempo, quien ofrece su arte y quien ofrece su visión artística o literaria, está también alimentando a el mundo de las ciencias, que también, bueno, terminan hermanándose, ¿no? En esa curiosidad por el otro, por los visitantes del espacio, por la observación de la astronomía. Entonces, al final es eso, ¿no? Están como en simultáneo uniéndose, convergiendo y creando, hibridándose y creando criaturas, ¿no? En un proceso de sinergia. Sí pareciera que ese sujeto que tú estás describiendo, que le llaman los grises, el alienígena por excelencia, de color gris, de grandes ojos, etcétera, de cabeza muy grande, muchos dicen que es tan antropomorfo, es decir, es como una proyección tan del hombre hacia el futuro, que más probable que sea un ser de otro planeta es que sea alguien que ha logrado atravesar la trama espacio-temporal, y somos nosotros, los humanos, desde el futuro, visitándonos, ¿no? Sí, es una paradoja, es tan absurdo o tan lógico como decir que se pueden llegar en naves espaciales desde una distante galaxia. Pero es muy probable que los seres alienígenas sean tan distintos, pero tan distintos a nosotros, que realmente no podamos ni siquiera percibirlos, no tengamos manera de decodificar, ¿no? Y de hacer una percepción para aprenderlos, ¿no? Con H intercalada, de decir, así son los extraterrestres. Puede ser algo tan distinto que escapa incluso de mis posibilidades de percepción. Excelente. Sí. José, ¿sí? El mundo nos ofrece una enorme diversidad cultural. Pero enorme. No solamente lo podemos ver a nivel regional, sino a nivel de países. Incluso las grandes diferencias culturales son absolutamente notables. Ahora, ¿cómo impacta la ciencia ficción a esas culturas, a esa diversidad cultural? Sí, Luis. Bueno, la impacta en el sentido de que
cada persona puede leer esa ciencia ficción, ¿no? Como una obra, pues, que la inspira. Pero a la hora de crearla, de forjar su propia ciencia ficción, nadie puede desligarse absolutamente de ese producto sociocultural, de ese animal sociocultural que es. Entonces, por eso te decía, qué interesante sería escribir ciencia ficción desde el desierto de Sonora, ¿no? O desde un pequeño pueblo africano, o desde un pequeño pueblo en la Polinesia, porque ellos pueden leer, por supuesto, los mismos autores que hemos leído nosotros que estamos en cercanía con los países desarrollados, pero la van a interpretar, la van a percibir y la van a recrear de una manera absolutamente distinta. Entonces yo por eso pienso que las posibilidades narrativas y creativas desde esos sectores que normalmente no han hablado y que normalmente no se asocian con la ciencia ficción, pueden estarnos dando señales de cómo puede ser la ciencia ficción del futuro. Yo quiero, ahorita vamos a una pausa comercial, pero yo quiero que al regreso hablemos un poco más relajado de tus películas, tus libros favoritos, lo que te ha impactado y te atrajo desde tus años mozos a la ciencia ficción y lo que tú proyectas que pueda producirse en el futuro, ¿no? Porque ya hemos visto de que dentro de la ciencia ficción hay muchos géneros o muchas especialidades y se pudieran incorporar muchos más. Entonces quisiera conocer cuáles tú creerías que pudieran incorporarse. Muy bien. Eduardo, voy a comenzar por el final de tu pregunta, que es hacia dónde creo yo que puede derivar la ciencia ficción. Creo que la pregunta sobre lo humano en un contexto de gran desarrollo tecnológico, donde la inteligencia artificial ocupe cada vez más espacio y donde la inteligencia artificial, tenemos que entenderlo, no solamente es un algoritmo que está aprendiendo cuáles son tus modalidades de consumo, o tu cuenta bancaria, los artefactos que más usas y las páginas que más visitas, sino que de alguna manera esa inteligencia artificial está aprendiendo también aspectos psíquicos y aspectos emocionales, como en una gran inteligencia que absorbe indiscriminadamente todo eso que considera que es parte de lo humano, ¿no? Y entonces, bueno, es una inteligencia que de alguna manera va a redimensionar el lenguaje, que va a hacernos una pregunta sobre qué es humano y qué no es humano. Es una ciencia artificial, una inteligencia artificial que en algún momento llegará a amarnos, ¿no? Como un igual. La pregunta se la hacía Brian W. Aldiss, si seremos nosotros capaces de corresponderlos, de quererlos en la misma medida. El hombre bicentenario. Brian W. Aldiss se lo cuestiona en lo de los superjuguetes duran todo el verano, que la hicieron inteligencia artificial, se llamó la película que hizo Kubrick, que hizo Spielberg, pero que originalmente era de Stanley Kubrick. Okay. Entonces él se preguntaba eso, ¿no? Llegará un momento en que habrá robots de compañía, robots, ¿no? de servicio sexual, gente que se casará con robots o que se enamorará de robots. Que ya ocurre, ¿no? Que ya ocurre, por eso. Entonces, es eso, estamos en puertas de un desarrollo tecnológico que cada vez nos acerca más la máquina a nosotros, la tecnología a nosotros, a incorporarla, a convivir con ella. Por otra parte, está todos estos temas que tienen que ver con qué pasa cuando se nos acabe el contrato social que nos permite vivir como buenos salvajes en una sociedad de mutuo respeto. Es decir,
un gran cataclismo, una pandemia incluso peor a la que estamos viviendo, algo que nos diezme como sociedad y que rompa, por supuesto, el pacto social, y entonces es en qué tipo de humanidad nos vamos a transformar desde ese punto de vista como hobbesiano del hombre como lobo del hombre, ¿no? Ese es un temor que seguirá existiendo y seguirá inquietando en gran medida a la humanidad, ¿no? ¿Qué pasa si realmente se acaban los insumos porque hemos maltratado al planeta? Es decir, la preocupación ecológica, ambiental, está muy presente porque llega un momento en que te preguntas, ¿y si acabamos con la Tierra y aquí viene una hambruna de dimensiones bíblicas, ¿no? Homéricas? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo nos vamos a comportar? Y ya hay mucha gente, hay un libro excelente de Agustina Barrestica, escritora argentina, que se llama Cadáver Exquisito, donde ciertos seres humanos ya son simplemente criados para que sirvan de alimento a otros privilegiados que pueden comprar esa carne y así se alimentan pues de esa proteína cárnica que ya no la pueden comer en los animales, ¿no? Un virus devastador se ha apoderado de los animales, no se puede comer la carne animal, pues comemos entonces carne humana. Entonces, creo que bueno, que en todas esas preguntas van a indagar, y una vez más, los problemas que vayamos presentando en el presente inmediato, a la vuelta de 5 o 10 años, van a redimensionar también las angustias, los temores y la fascinación por el futuro, de qué cosas podemos imaginar de manera positiva hacia el futuro y qué cosas debemos encender nuestras alarmas, de decir, aunque yo soy partidario de este pensamiento, de esta doctrina, de esta creencia, si yo me convierto en un tirano, en un autócrata, ¿no? En un dictador, pues podemos llegar a este tipo de mundo, el cual yo ayudé a construir. Así es. Así es. Me impresionó lo que hayas mencionado, esta escritora argentina, porque además creo que mirando hacia el futuro, como que no está lejos, con una pandemia mucho... Sí, por eso te di, bueno, interesantísimo eso, ¿no? En este fervor que está con el feminismo, el auge del feminismo, por supuesto se comienzan a publicar y a conocer voces de escritoras que de alguna manera existían o estaban por allí, pero no tenían suficiente espacio como para poder leerlas. Entonces está muy interesante también poder asomarse en ese catálogo, ¿no? De otras visiones y otras inquietudes. Muy interesante. José, cuando yo leí por primera vez en 1984, lo leí con una visión futurista. Es decir, en ese momento era la cortina de hierro, esa visión de lo que pasaba. Luego yo viví por muchos años en la Europa del Este, y entre los comentarios de la gente, lo que escuchaba en el lugar donde yo, se me parecía cada vez más a lo que escribió Orwell en 1949. Uh-huh. Pero ahora, ¿cómo hago? Lo volví a leer recientemente y tengo la misma sensación de que lo que estábamos hablando del futuro, sobre todo viendo la realidad que está sucediendo en algunas zonas del mundo. ¿Cómo hago para pasar de la distopia a la ciencia ficción dura? Exactamente. Mira, es interesantísima esa pregunta, en el sentido de que realmente esas obras seminales que leímos y que nos conformaron como lectores, yo también leí, 1984 fue de las primeras obras de ciencia ficción que yo leí, y que luego uno dice, gracias a haberla leído y haberla comprendido, tengo herramientas como para ver señales en la realidad que me dicen, de esto me estaba hablando Orwell. Si todos hubiéramos leído
críticamente y reflexivamente en 1984, difícilmente hubiéramos llegado a aceptar cierto tipo de discursos y cierto tipo de nomenclatura o de neolengua, ¿no? que configuraban este presente ya en muchas partes del mundo. Entonces, por eso es la importancia de la ciencia ficción, Luis. Yo creo que eran obras que servían como de vacuna, de agente inmunizador, para que cuando llegara el momento, cuando la realidad en el presente comenzara a dar señales que se nos parecieran peligrosamente a esa literatura anticipatoria que nos hablaba de esos escenarios, nosotros poder poner un freno y decir, no, mira, yo no me creo esto que dice el Ministerio de la Verdad informa que la guerra es la paz, ¿no? Que la muerte es la vida. Tú dices, no, por favor, no me vengan con ese discurso porque esto ya yo me lo leí y se me erizaron los pelos de imaginarme ese futuro como para que eso se me transforme en cotidianidad, ¿no? Entonces, eso, si todos leyéramos y reflexionáramos y compartiéramos sobre ciencia ficción, yo creo que estaríamos forjando otro mundo con otro destino. José, ¿y qué libros y películas le recomiendas a alguien que se quiere iniciar? Y otra pregunta que tengo también es, a mí siempre me ha llamado la atención que las mujeres siempre en general tienen animadversión hacia la ciencia ficción. Me ha llamado mucho la atención. What? En el taller que tú estás haciendo, la mayoría son mujeres, pero la mayoría de las mujeres, tú siempre ves una película de ciencia ficción, no, qué fastidio, fantasía, los hombres somos como más tolerantes con el género. ¿Qué pasa allí? Y bueno, A veces las románticas son más fantasiosas, diría yo. eso también es verdad. Mira, Eduardo, creo que a lo mejor, desde mi perspectiva, lo que siento yo es que el mundo ha cambiado y que si bien se podía antes decir que los hombres eran más adeptos a la ciencia ficción, creo que ese panorama ha cambiado radicalmente. Es decir, por ejemplo, en Venezuela, de las personas que más empeño, más constancia, más conocimiento le han puesto a esto de investigar y producir ciencia ficción son mujeres, ¿no? El caso de Susana Sussman, por ejemplo, bueno, de la Universidad Simón Bolívar, es una persona que dice primero la cantidad de conocimiento que tiene de ciencia ficción y luego la cantidad de publicaciones, de revistas, de asociaciones de ciencia ficción en las que no solamente ha participado, sino que ha coordinado, que ha agrupado, ¿no? Entonces, es eso, veo ahora, por ejemplo, autoras argentinas, ecuatorianas, españolas, que están metidas en la ciencia ficción y que son impresionantes y son más o menos contemporáneas, es decir, están entre, ponte tú, una edad entre los 55 y los 40, los 35 años y están muy, muy metidas en este asunto. Entonces sí creo que es más una cuestión de que eran espacios como muy para los hombres, muy definidos dentro de un espectro masculino, pero realmente las mujeres siempre estuvieron muy interesadas en ese aspecto, ¿no? Yo creo que es eso, al final, para mí, es un género tan fascinante y tan rico que mientras más sean las voces que desde su espacio personal se apoderen de él y lo compartan desde su visión auténtica, personal, wow, más lo enriquece, ¿no? Más lo enriquece en todo sentido. Con respecto a las obras fundamentales, yo creo, Eduardo, que un autor como Ray Bradbury es fundamental para acercarse a la ciencia ficción. Las Crónicas Marcianas, El Hombre Ilustrado, Fahrenheit 451 son obras fundamentales.
como bien mencionabas tú, Fundación, que ahorita además van a tener el placer no solamente de leer el libro, sino de ver la serie que está por estrenarse, es algo muy importante también leerlo. Creo que dentro del espectro latinoamericano, leer a Adolfo Bioy Casares, gran amigo de Borges, claro. Con la invención de Morel, el diario de la Guerra del Cerdo, Plan de Evasión, La Trama Celeste, son obras donde ya estaba metiéndose en la ciencia ficción de una manera fabulosa. Yo creo que tenemos una deuda importante con como ese pionero pues, de la ciencia ficción latinoamericana, que fue Bioy Casares, y que además, junto con su esposa Silvina Ocampo y con Jorge Luis Borges, hicieron una antología del relato fantástico, que es una pieza fundamental. Es decir, quien se quiera acercar no solamente a la ciencia ficción, sino al relato fantástico, debería revisar esa antología de la ficción hecha por Bioy Casares, Silvina Ocampo y Borges. Bueno, ya llegamos al final del programa, José, pero te queremos agradecer muchísimo el tiempo que nos dedicaste y el conocimiento que nos transmitiste y el entusiasmo por la ciencia ficción. Encantado yo, de verdad. Muchísimas gracias por el espacio y por ser tan grandes interlocutores. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias Alexia, muchas gracias Luis, muchas gracias al público del Séptimo Laberinto. Cuídense, que pasen un bonito martes. Disfruten del día. Hasta pronto. Bye bye, hasta pronto. Bye bye, hasta pronto.